Entonces hoy queríamos que Laura nos platicara sobre aspectos de transcriptómica, ¿sí? La transcriptómica cada vez yo creo que resulta claro que es una técnica muy poderosa. Le hemos platicado ya varias veces que para armar los genomas, etcétera, pues es bueno tener datos transcriptómicos, pero realmente también para pues muchas partes de la genómica yo creo que es importantísimo tener buenos datos para irlo ligando a la expresión. Y por otro lado, con genomas muy complejos, a lo mejor la forma más fácil de analizarlos es no por el genoma total, sino por la transcriptómica para obtener datos, etcétera, ¿no? Entonces, Laura ya lleva varios años trabajando con aspectos, bueno, de evolución genética de poblaciones, pues ya tiene algunos años. Perdón, Laura, no quiero decir que seas muy antigua, sino que tienes buena experiencia. Y Laura ha estado trabajando principalmente con coníferas, con pinos y análisis muy detallados de transcriptómica con pinos mexicanos, y tiene muy buenas ideas y además mucha experiencia. Entonces yo creo que es una buena oportunidad para que, bueno, pues para que nos comparta su experiencia, pero también todos para que contesten todas sus dudas, especialmente los que vayan a hacer un proyecto, estén comenzando, de cómo apoyarse con datos transcriptómicos, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Laura. Jocelyn, ¿quieres decir algo más sobre Laura? Seguramente tienes ideas. Sí, no, sobre todo que quienes tengan algunas dudas, pues aprovechen a Laura porque ella tiene una experiencia muy grande en cuanto a cuestiones de extracciones, desde extracciones y poder enviar el RNA y que resulte de buena calidad Ajá. y todos diferentes tipos de análisis. Entonces es una sobreviviente del RNA y aprovechen eh, pues sus dudas que tengan. Sí, y su experiencia. Muchísimas gracias, Laura, por aceptar. Y pues ya te dejamos los micrófonos, pantallas, cámaras, etcétera. Ya está grabando Erika. Gracias. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme porque había querido hacer esto desde hace ya varios cursos y no se había podido, pero Sí, bueno, la vida es complicada. la vida es complicada y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, voy a empezar a platicarles primero sobre generalidades de la transcriptómica, los procesos, desde los procesos de extracción, de bioinformáticos y cómo podemos analizar datos de RNA. Y luego voy a hacer un apartado para presentarles un capítulo de mi tesis de doctorado que tiene que ver con la transcriptómica. Si me acelero en cualquier momento, por favor pregúntenme. Y pues les dejo también mi correo para que si alguien quiere y tiene algo muy particular me puede escribir y yo con gusto les respondo. Y voy a empezar con de qué se trata la transcriptómica. Son técnicas para reconocer cuál es la expresión de los genes y cómo está regulada en una condición específica. Puede ser fisiológica o un estado de crecimiento particular. Y particularmente el transcriptoma, pues es la suma de los transcritos de RNA mensajero o de RNA y que se han transcrito en esta condición. Y voy a empezar con un resumen histórico muy breve sobre desde que se describe la estructura del DNA en 1953. Crick ya decía que había una estructura, que debía de haber una estructura intermedia entre que se pasa de DNA a una proteína. Y fue hasta que en 1961 se describe como el procesamiento ribosomal, pero hasta el 70 se describen las actividades catalíticas del RNA. Entonces, todo se empezó a construir el dogma central de la biología molecular, donde muy artificialmente y muy sintéticamente decimos que de DNA se pasa a RNA, y de ahí a proteína, y de ahí a un metabolito. Pero pues no es tan sencillo y no es así de direccional, ¿verdad? Entonces, hasta 1971 se describe la retrotranscriptasa, y la retrotranscriptasa es una enzima súper importante que nos va a ayudar a hacer todo esto posible. Que es el camino de regreso de RNA a DNA.
Y ya en 1982 se da la descripción propia del ribosoma y cómo cambian las subunidades de todas las subunidades del ribosoma, y hasta los 90, donde ya yo creo que todos los que están conectados aquí ya habíamos nacido, pues se regulan se describen las actividades reguladoras del RNA, como el RNA de interferencia o el RNA de doble cadena. Pero el RNA tiene muchas funciones y tiene muchas formas, y se han descrito muchísimas formas y topologías que adquiere el RNA. Hay unidades, las unidades más grandes son las unidades ribosomales, o los compuestos ribosomales. Si alcanzan a ver mi mouse, pues esta sería una subunidad del ribosoma. Pero hay RNAs muy chiquitos, tan chiquitos como los RNA de transferencia, y hay unidades mucho más chiquitas, que son unidades de regulación específica, que si viéramos por tamaño las cosas, pues hay secuencias de 26 a 30 pares de bases que están regulando o que tienen una actividad de regulación en la gametogénesis, que se llaman el piRNA. Tienen muchísimas funciones y participan en básicamente la regulación de la transcripción, la regulación de la expresión, la modificación del RNA y de las proteínas, también, y por supuesto, el RNA mensajero, que son los RNAs que maduros codifican a la síntesis de una proteína. Y el RNA mensajero, que es el que ahorita nos va a interesar mucho más, solo corresponde al 2% del RNA que existe en la célula, lo cual es una gran sorpresa. Y bueno, del RNA, pues lo dividimos en codificante o funcional. Hay elementos estructurales, que son el RNA mensajero y el RNA ribosomal y el RNA de transferencia, y todos los demás son elementos reguladores. Antecedentes metodológicos que nos sirven para entender la expresión génica se han formulado en la historia muchísimas veces y han generado metodologías muy diversas, y bueno, y cada una tienen aplicaciones mucho más bioquímicas, o el boom más grande creo que de estas técnicas son los microarreglos. Y bueno, los ETS son secuencias pequeñas donde uno toma o considera el cDNA o el DNA copia de un RNA mensajero, y entonces transcribe esa parte de esa secuencia, y a partir de solo esa secuencia en específica o blanco es donde se analiza la expresión de esto, ¿no? También en el PCR cuantitativo y en los microarreglos también necesitas una sonda específica para un gen particular, donde a partir de la hibridación del fragmento o del RNA que tú extraes a esta sonda, ves si el gen está prendido o apagado, si se pega o no se pega. Y bueno, ya en los 90s se empezaron a generar muchos transcriptomas. Es la línea negra que está en esta gráfica. Y aquí fue cómo fueron evolucionando y cuál fue la moda, por decirlo así, de estas técnicas. Desde los 90 se empiezan a generar muchos transcriptomas, y por ejemplo, para el cerebro humano, en 91 tenemos 609 genes o transcritos caracterizados en el cerebro, y ya para el 2008 ya son 16,000. Entonces esto ha tenido una evolución muy, muy rápida, y con las tecnologías de alto rendimiento, pues esto se ha hecho mucho más fácil. ¿Y por qué y para qué nos convendría secuenciar RNA mensajero o un transcrito? Saber cuándo se transcribe. Preguntas importantes para la transcriptómica son cuándo se transcribe un gen, en qué momento fisiológico o ecológico
o a partir de qué hospedero se inicia la transcripción de un gen, o de qué estímulo, perdón. ¿Cuántos genes influyen en el rasgo, en un fenotipo particular o en una condición específica? ¿Y cuál es el tamaño de la actividad de ese gen? Y entonces, la transcriptómica, ¿qué nos ofrece? Pues nos ofrece generarnos un catálogo de genes o de transcritos, porque de transcritos o de genes específicos nos permite reconocer patrones y niveles de expresión génica, hacer comparativos cualitativos sobre la expresión genética y contrastar la expresión, o sea, hacer perfiles cualitativos y cuantitativos. Reconocer alelos e isoformas y la edición o la regulación de formas del RNA, anotar los genes que construyen, o bueno, nos permite anotar genes que podemos ocupar para la construcción de un genoma de referencia, y también a partir de los genes que tenemos secuenciados podemos descubrir variantes como SNPs y polimorfismos y hacer una serie de análisis clásicos de genética de poblaciones. Ahora, aunque la transcriptómica nos ofrece poder diferenciar y cuantificar esta expresión genética, tenemos que ser muy conscientes que esta expresión es una fotografía en el tiempo y en el momento en que nosotros colectamos ese RNA. Y aunque nos permite un acceso a las proteínas que están codificadas en el genoma, la ausencia de transcritos no quiere decir la ausencia de genes. Nos permite identificar splicing alternativo, los cuales nos puede dar un poco de dolor de cabeza al anotar las secuencias, y estos SNPs que les decía que nos permite identificar, pues van a ser en regiones codificantes, no van a ser regiones intergénicas, lo cual podría favorecer selección bueno, se reconoce que los locus en regiones codificantes pueden ser, en general, es más fácil que estén bajo selección, ¿no? Que los genes, que los polimorfismos que están en regiones no codificantes. Entonces, también tenemos que tener en cuenta los diseños experimentales sobre los que trabajamos. Y en síntesis, lo que les quiero decir se resume a esta diapositiva. El análisis del RNA lo que necesita es tener dos condiciones: aislar el RNA, generar el DNA copia a partir de este RNA, amplificar las bibliotecas para poder amplificar el número de transcritos molde, secuenciarlo y generar unas lecturas. Pero eso es bastante simple y lo más interesante está fuera de toda esta síntesis, creo yo. Entonces, lo que primero vamos a hacer es, pues como en todos los proyectos, vamos a diseñarlo. Y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta para poder diseñar un buen proyecto en RNA son muchas cosas sobre el número de réplicas y garantizar una buena cobertura de cada librería. Y casi es un estira y afloja entre el presupuesto que tenemos y la cantidad y la profundidad a la que queremos llegar. Entonces... Oye, Laura, pero también, bueno, a lo mejor lo vas a platicar. Las réplicas, ¿cuáles son réplicas verdaderas? ¿Cuáles son réplicas biológicas? ¿Cuáles son réplicas experimentales? También puede ser muy complicado, ¿no? Perdón, pero no, está bien. Me preocupa mucho el concepto de réplicas para la transcriptómica. Sí, voy a llegar ahí. Ok, perdón. Ya casi. Entonces, lo que queremos hacer en el diseño experimental es saber qué variación y qué momento en específico queremos secuenciar. Entonces, necesitamos hacer colectas homogéneas a ese momento y tener y saber que si estamos colectando, por ejemplo, raíces, vayamos a encontrar esa respuesta fisiológica en ese tejido. Porque no es lo mismo colectar en hígado que en cerebro,
tener este tipo de respuestas son tejido específico muchas veces. Y, por ejemplo, si yo quisiera saber cómo es una planta resistente a la pérdida de agua en suelo, entonces tendría que colectar raíz para saber si ese tejido está expresando una respuesta particular a ese evento. El tercero, como decía Luis, es muy importante tener réplicas. ¿Y qué clase de réplicas hay? Porque hay réplicas biológicas y réplicas técnicas. Y voy a ahondar un poquito más esto más adelante, pero también tenemos que considerar en el diseño si existe un genoma de referencia con una anotación adecuada, porque no todas las referencias que están en el NCBI están anotadas o tienen las características que nosotros queremos. Si vamos a hacer una secuenciación a partir de muchas muestras y vamos a combinar esas muestras en una misma línea, o si vamos a dividir todas esas muestras en 2 líneas. Entonces, hay una paranoia sobre si todas las líneas que se secuencian en diferente día y a diferente hora tienen un sesgo, ¿no? Porque no tienen la misma, no ocurren al mismo tiempo en la máquina o en el secuenciador. Si vamos a hacer una secuenciación de doble dirección 5', 3', o solamente y 3', 5', o solamente en una dirección. ¿Y qué cobertura es a la que queremos llegar? Porque ¿qué es lo que queremos hacer? Si queremos comparar la expresión diferencial o queremos anotar ese transcriptor. Entonces, todos estos factores son importantes que consideremos en el diseño. Y ahora sí voy a las réplicas. Las réplicas biológicas son muestras con las mismas condiciones. Y las técnicas es el RNA extraído de la misma muestra, otro día, o que es el mismo RNA que se extrae y se pone en otro pocito para que el secuenciador lo secuencie 2 veces. Y entonces, ¿esto qué nos va a dar? Estas 2 réplicas nos van a dar diferente información. Si nuestra variación es muy grande y tenemos réplicas biológicas, vamos a expandir esta heterogeneidad de la variabilidad ambiental, ¿no? Vamos a considerar la variabilidad ambiental. Y si metemos una réplica técnica, pues vamos a ver con mayor precisión qué tan fácil se equivoca el método de extracción o el aparato de secuenciación. La tendencia es la tendencia actual es que los aparatos se equivocan mucho menos que un humano. Y la variabilidad ambiental es mucho más grande y entonces nos conviene tener muchas más réplicas biológicas que invertir en réplicas técnicas. Tenemos que ser muy conscientes que si nosotros metemos un mayor número de muestras, nuestra cobertura va a bajar, ¿no? Nuestro rendimiento de nuestra secuenciación va a generar fragmentos más heterogéneos que representan esta diversidad biológica del ambiente, por ejemplo. Y bueno, ¿cuánto es tantito, no? ¿Cuántas réplicas biológicas me recomiendan y cuánto, no? Pues, y todo depende del dinero, y eso no les va a gustar a sus jefes, pero bueno. La mayoría son de 3 a 6 y está de 3 a 6 y pues tenemos que considerar mucho la variación local. Si ustedes están viendo poblaciones, quieren sacar RNA de poblaciones, entonces pues un individuo no va a ser representativo de esa población y de esas condiciones. Y esto es algo que me costó mucho trabajo entenderlo, pero bueno. Y aunque el costo de secuenciación ha bajado, la producción de librerías sigue siendo cara. Entonces, sí, el sacar, extraer y secuenciar RNA es muy caro y es muy selectivo y no es que sea, pues, es así por varias cosas que les quiero explicar, pero tiene que ser muy cuidadoso y también tiene que ser muy delicado la ganancia de cobertura, porque nos sirve mucho tener una buena cobertura y tener muchas réplicas. No sé si les voy a mandar la presentación, pero yo creo que sí, o va a estar en la página. Y entonces Pues aquí como hay se está grabando, pueden ver el video.
entonces ya no hay que mandárselas. Ok, entonces en la presentación tienen algunas referencias que si les interesa más profundizar en el tema, están ahí para que las chequen, creo que les van a servir. Gracias. La otra parte que sigue después del diseño es colectar. Y saber cómo colectar el RNA es muy útil no sufrir en este paso, ¿no? Porque el RNA es muy inestable y se degrada muy rápido. Entonces, hay personas que vamos corriendo con nuestro tanque de nitrógeno hacia la mitad del país o hacia Coahuila o donde quieran, para poder colectar, meter en ese tubo el tejido que queremos y meterlo a un tanque de nitrógeno. Y si no quieren hacer eso, o si se les descompone la camioneta como a mí, entonces compran un buffer, que es un buffer alto en sales de fosfato, que se llama RNA Later, que lo produce Sigma, o hay buffers de fosfato que se pueden hacer caseros y que pues uno confía en sus habilidades y mete su tejido en estos buffers y se almacena ahí, no sé, desintegra el RNA. También lo pueden meter en alcohol absoluto. La calidad del RNA varía. Yo he comparado nitrógeno líquido con RNA later y funciona mucho mejor el RNA later para poder extraer el RNA de buena calidad. La inhibición de las RNasas es vital para la colecta y la extracción de un RNA de buena calidad. Y ahora, esto que parece como pregunta para los terapeutas, es ¿qué tanto puedo controlar de estas dos fases, ¿no? Si las muestras de RNA son fotografías locales y el RNA se degrada fácilmente, lo que tengo que considerar otra vez en mi modelo de colecta y experimental es el día, la hora y la estacionalidad de ese tejido, el estado de crecimiento, la variación local y, aunque parezca esto de loca furiosa, el control de los factores ambientales. Si yo sé que el organismo que estoy colectando tiene un parásito o está enfermo, no es lo mismo comparar un tejido enfermo con otro de otra localidad que está sano. Y eso va a ser un sesgo increíble en nuestros datos. Optimizar la conservación y el almacenamiento y el envío. Si van a extraer, extráiganlo. Es un proceso largo de 8 horas si quieren. Háganlo el mismo día todo. No estén congelando y descongelando el tejido porque cada vez que pasa eso se va degradando el RNA y van perdiendo. Y tener RNA de buena calidad favorece mucho la secuenciación y todos los datos que van a obtener. En poblaciones naturales, pues mantener esta variación ambiental es mucho más difícil con una sola muestra. Entonces tienen que colectar en un óptimo varios individuos de la misma variación ambiental. Tienen que muestrear diferentes regiones, contemplar la variación ambiental, saber si tiene diferentes hospederos o tiene diferentes etapas de vida, quieren comparar un muestreo a lo largo de juveniles y adultos, o si las temporadas estacionales varían esta correlación, ¿no? Entonces, otra vez, extraer RNA es un poco difícil porque el RNA es muy frágil e inestable. Y entonces tienen que tener condiciones estériles lo mejor posible y lo más limpio y y ya sé que esto es muy paranoico y unos a lo mejor me están viendo con ojos de loca, pero bueno, el tejido debe de estar bien conservado y almacenado a menos 80 grados centígrados para que se pueda conservar bien.
Y entre las diferencias entre la extracción de DNA y de RNA, pues el RNA es mejor extraerlo en condiciones de pH de 4.7 y con agentes ultra puros como el DPC, que uno llega con su agua, o sea, hay personas que resuspenden su DNA con el agua del Milicube, que es agua ultra pura, pero lo que yo hacía era agarrar agua del Milicube y ponerle DPC y autoclavearla para desactivar el DPC. Y ya con esa agua yo limpiaba todo. Entonces sí, es un poco, uno adquiere niveles de paranoia bastante bonitos en este camino del RNA. Y bueno, la extracción es básicamente la misma que el DNA. Se rompen las células, se degrada o se inhibe al RNasa. Hay una ruptura de las macromoléculas y una limpieza de estas macromoléculas y de membranas y lípidos. Hay una separación de las moléculas de RNA y separarla del resto del resto del tejido, incluido el DNA, y hay una concentración del RNA por precipitación y luego lo incluimos. Hay miles de kits y hay miles de protocolos para extraer el RNA, de cloroformo, y todo eso depende de cómo esté constituido su tejido. Si su tejido es rico en lípidos, si es rico en metabolitos secundarios o compuestos aromáticos, es mucho más difícil y mucho más pesado limpiarlo. Entonces, va variando caso por caso, ¿no? No hay una receta mágica que nos dé resultados maravillosos. La calidad y la cantidad óptima de RNA que tendríamos que mandar a secuenciar, pues vemos la absorbancia del RNA y es de 260, y las lecturas que estén entre 230 y 280 son recomendables. Y la limpieza la podemos ver con el diferencial de A260 y A280, que es la abundancia de proteínas en la muestra. Y un buen RNA es de 2.1, pero esto es perfecto y los valores adecuados, buenos, están entre 1.8 y 2. Y bueno, la cantidad del RNA que extraigamos depende del estado de crecimiento y la cantidad de tejido. Por ejemplo, flores son bastante difíciles de extraer mucho RNA. Las raíces o células huecas o del xilema son bastante difíciles de extraer porque pues, son células huecas, ¿no? No tienen mucho de dónde. Y bueno, uno termina su extracción y hace su gel. Y entonces, en el mejor de los días, se ve así, sin muchas sales. Y estas dos bandas corresponden a los elementos ribosomales, a las dos subunidades ribosomales. Pero, en realidad, todo lo que nos interesa va a estar más abajo. Va a estar más abajo de estas dos bandas. Entonces, aunque nosotros miramos nuestro RNA y digamos, están preciosos los ribosomales, puede estar muy fragmentado el RNA mensajero. Y entonces lecturas de absorbancia van a ser nuestras mejores pistas para mandarlos a secuenciar. ¿Sí les queda claro a todo mundo por qué no nos sirve de nada en los ribosomales? ¿Alguien tiene alguna hipótesis? La respuesta es no. A ver, algún valeroso. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Que por qué tiramos a la basura los ribosomales? Pues porque pues ya sabemos que son puros ribosomas, ¿no? Que no son transcritos de genes ni nada. No hay realmente nada de variación relevante ahí o casi nada, ¿no?
Entonces lo que queremos encontrar es al revés, todo lo que no sea ribosomales. Pero pues puede ser un caos tantísimo ribosomalerío. Pero bueno, supongo que Laura nos va a explicar qué podemos hacer. Jocelyn, Es que no es como la aguja en el pajar, que tenemos tantos ribosomas que que, ocultan más. ajá, Pero pues, supongo que es un buen marcador para la hora de verificar la calidad de tu extracción, ¿no? Sí, son buenas pistas para saber que estamos extrayendo sobre todo RNA y no DNA, o sea, qué ha pasado en los laboratorios. Y bueno, sí, nos interesan mucho más los transcritos maduros, lo que va a transcribir a un gen, lo que va a indicar una actividad metabólica o el procesamiento, bueno, que se va a sintetizar una proteína, no un ribosoma que pues siempre está constitutivamente en la célula, ¿no? Ajá. Y otro indicador, otro muy buen indicador de la integridad del RNA, que no sé si la UNAM, supongo Cuernavaca tendrá alguno, pero no sé si biología tiene un electroferograma para calcular el RIN, que es el índice de integridad del RNA, que hace estas gráficas. Y estas gráficas son cómo está constituida nuestra muestra de RNA y qué tan bien representada están todos diferentes fragmentos de RNA. Estos dos grandes picos corresponden a las unidades ribosomales y un pico chiquito de lo podemos ver en la gráfica de la izquierda, en la primera gráfica de la izquierda, es el 5S. Y bueno, entre más mugroso y horrible esté el RNA, menos vamos a ver esos picos y vamos a ver cosas como el que tiene RIN de 2 o el RIN de 3, que son muchísimas sales o muchísimas proteínas que quedaron en el material y que el RNA al final no brilló. RINs buenos, de buena calidad, están a partir de 6, pero lo mejor es 7 y 8. Y antes de secuenciarlo, las empresas o las unidades de genómica de las universidades hacen este tipo de gráficas y te dicen, ¿está usted seguro que de verdad lo vamos a secuenciar? Entonces tú ves estas gráficas y dices, no, bueno, si tienes RINs de 3, no vale la pena eso secuenciarlo y volver a empezar y hacer una extracción de nuevo. Y ahora sí, un poco más a lo que iba la pregunta de Luis, es que nosotros queremos RNAs mensajeros y queremos quitarnos los ribosomales, y nos vamos a quitar los ribosomales por una normalización. Vamos a seleccionar a partir de la caperuza en el extremo 5' y de la colita poli-A de un RNA maduro, que es el RNA que sale del núcleo y se va hacia el ribosoma en el retículo para poderse codificar. Entonces, estos RNAs son los que en realidad nos interesan en este momento y estas van a ser nuestras marcas. Si nosotros tenemos RNAs no maduros, que no tienen la poli-A o que están fragmentados o que se fragmentan del camino del núcleo al ribosoma, esos no los vamos a agarrar o vamos a agarrar muy poquitos. Entonces, una profundidad ideal es que nosotros tengamos más o menos entre 10 y 15 millones de lecturas pareadas con una alta calidad de más o menos RIN de 8. Y bueno, ahora si voy a empezar con el procesamiento bioinformático. Y entonces voy a empezar con los procesos y no me interesa clavarme en los programas sino en los procesos y en las cosas que hacen cada uno de esos programas, porque no son ni cajas negras y lo importante es lo que hace el programa y cómo nos da esos resultados, ¿no? Y cuando tenemos una serie de lecturas, para todas las lecturas genómicas, lo que hacemos es un análisis de calidad.
hacer filtros y recortes necesarios dependiendo de la calidad y ver que no tenemos ninguna basura asociada, y volver a repetir esos análisis de calidad y saber que nuestros filtros fueron eficientes. Y para la transcriptómica nos interesa reconstruir un transcriptoma, hacer un ensamble con una referencia o hacer un ensamble de nuevo si no tenemos una referencia. Y mapear nuestras lecturas hacia esa referencia para ver qué tan buena es. Y después de todo eso, hacer un análisis de expresión diferencial para ver si hay diferencias entre nuestros dos tratamientos. Podemos hacer muchas otras cosas y voy a ir adentrándome en esto poco a poco. Como les decía, hay miles de programas que hacen y hay versiones que se actualizan y esto es una carrera en tiempo, ¿no? Las versiones de los programas se actualizan constantemente y la verdad es que no vale la pena casarse con una versión porque en un año o en 6 meses hay una versión mucho mejor de otro programa, ¿no? Entonces vale la pena meterse un poco, saber qué es lo que hacen cada uno de esos programas y cómo son deficientes. La revisión de calidad se ve en una gráfica típica, es más o menos esta, pero nos conviene mucho saber estadísticas del procesamiento, de saber qué tan bien está esa calidad en las secuencias, saber cuál es la calidad de la secuencia, el contenido de GC, para saber si tenemos uno o más organismos secuenciados, el contenido de las bases nitrogenadas, saber la longitud de esas secuencias y el contenido de adaptadores. Todas estas estadísticas son muy importantes que las consideren para hacer sus análisis. Y después de esto, después de que tienen una calidad óptima, buena y sin adaptadores, sigue un ensamble que es armar un rompecabezas, básicamente, en una versión muy simple. Tienen un RNA que está fragmentado y que tienen muchas piezas, sin un orden y sin una dirección. Y se espera que por sobrelapamiento los fragmentos podamos recuperar una secuencia más larga. Y como les decía, la actualización de los programas es voraz en bioinformática. Yo les pongo, esta fue mi secuencia, mi historia. En el 2016 yo estaba haciendo la maestría y es la misma especie, no son los mismos datos para el 2016, pero es la misma especie y es una línea de Illumina. El ensamble, las calidades de N50 estaban alrededor de 640 y 4 años después para este capítulo del doctorado ya estoy en 1700. Aumentando el largo promedio y el número de transcritos. Hay muchos programas y muchas versiones y conviene probar muchas cosas. Para los datos que comparan el 2018 y el 2020 es el mismo set de datos. Estos dos sets fueron ensamblados con Trinity, que es uno de los mejores ensambladores de Novo. Es muy largo y es bastante sencillo, en realidad. Aunque no se puede paralelizar todo el programa, sí varios procesos que tiene el pipeline los puedes paralelizar y puedes optimizar el estado y los recursos computacionales que tengas. Y bueno, ensamblar transcriptomas y genomas nos permite hacer o construir referencias. Y lo que hace una buena referencia, en mi opinión, es reducir la redundancia de los transcritos. No nos conviene tener millones de veces un mismo gen. Tenemos que considerar si hay heterogeneidad en esas muestras o en esas colectas y hacer estadísticas de cada uno de nuestros ensambles locales para tener una buena representatividad de todas los transcritos. Y algo, lo que nos va a dar una respuesta, qué tan bueno o qué tan malo es nuestro ensamble, son este tipo de estadísticas y los ortólogos que están representados no sé si
nunca lo he escuchado en español, pero es de Completeness, de Busco, que son, si no me equivoco, 2.200 genes ortólogos que deberían de estar en todos los genomas. Bueno, Busco tiene bases para embriofitas, para animales, y entonces selecciona los genes más conservados en ese grupo, y si están esos genes, te da un porcentaje de completeness para que veas qué tan íntegro es tu genoma, ¿no? Y bueno, para hacer referencias o para construir referencias a partir de muestras muy heterogéneas, puedes ocupar diferentes tipos de software. 2 ejemplos es PASA y Evidential Gene, que funcionan. PASA a partir de diferentes muestras, y Evidential Gene incorpora diferentes algoritmos de ensamble. Por ejemplo, puedes ensamblar cosas con Trinity o con Spades o con otros tipos de algoritmos para poder producir una referencia. Los genomas de referencia, por ejemplo, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, porque hay muchas ilusiones. Creo que muchos nos hacemos ilusiones con que hay genomas de referencia y que nos van a servir y que nos van a orientar respecto a los transcritos que vamos a capturar. Y algo que tenemos que tener claro es que para el NCBI hay 4 niveles de genomas de referencia. Hay genomas completos, que son genomas cerrados, que no tienen espacios ni bases degeneradas. Todos los scaffolds están asociados a un cromosoma. Y esto es un idílico que existe para el ratón, para Arabidopsis y ya. O sea, ¿Ya? y creo que casi ya. No, porque el humano todavía tiene huecos. Sí, yo sé. Entonces ni siquiera ahí estamos nosotros. Para cromosomas, bueno, nosotros tenemos el nivel de cromosomal, pues no tiene todos los cromosomas, pero tiene muchos cromosomas y puede tener espacios. Y ya este nivel ya no me da, ya es bastante común para plantas domesticadas, y creo que ahorita el hit es la secuenciación por cromosoma, que se llama HiC. Y entonces llegar a este nivel es bastante cómodo para genomas chiquitos. Entonces. O si tienes mucho dinero. No tanto. Bueno, sí necesitas dinero, pero no tanto. Pues sí, porque si el genoma es muy grande, cada vez cuesta más. Sí, claro. Bueno, y el tercer, ya este nivel ya es el nivel cromosomal ya es muy cómodo para trabajar. El nivel de scaffolds, pues, digamos que no es tan cómodo, pero tampoco es tan horrible, ¿no? Hay espacios y los fragmentos no están localizados. No todos los fragmentos están localizados, pero sí tenemos un mapa o un archivo GG3 que nos dice dónde está que ese scaffold está asociado a otro scaffold y tiene referencias. Entonces, eso es mucho más común para genomas grandes o para la mayoría de los genomas. Y bueno, el nivel CONTIG ya es un nivel basura, donde nada está ensamblado y todo está hecho así adentro de una bolsa y quién sabe qué tiene, ¿no? Entonces, este nivel, pues en realidad no nos sirve tanto para trabajar como una referencia. Y bueno, respecto a en qué nivel estamos, bueno, pues los virus, pues todos están completos, pero pues no es lo mismo secuenciar un virus, ¿están de acuerdo? A un procarionte o a un eucarionte. Entonces, conforme va aumentando la complejidad y la abundancia, la longitud del genoma, las cosas se ponen más divertidas y más complicadas, ¿no? En nivel de los eucariontes, hay 440 genomas a nivel de cromosoma. Estos datos son de hace un año, pero bueno, hay 6.494 genomas en el NCBI. Entonces, ¿dónde podemos conseguir genomas de referencia? Hay muchísimas bases de datos y si ustedes están trabajando con genomas o con especies modelo, pues tienen una lotería, un boleto de lotería bastante bueno para poder conseguir un buen genoma de referencia. Hay bases de datos para especies específicas, está la de Arabidopsis o la de Saccharomyces, pero también hay otros esfuerzos por bases de datos que tienen muchos organismos de plantas domesticadas y hay millones de
de bases, ¿no? Entonces, sí pueden encontrar algo, hay esperanza. Ahora voy a pasar a la anotación. La anotación es el proceso donde nosotros tenemos nuestras secuencias y ahora vamos a saber a qué corresponden, a qué gen corresponden. Y para poder pasar a la anotación, después de nuestro ensamble, tenemos que quitar un poco de redundancia, tenemos que agarrar las secuencias más largas y con mejor cobertura. Y entonces vamos a hacer un análisis de clustering, que es agarrar todas nuestras secuencias y agruparlas a partir de su similitud. Puede ser del 95%, del 90%, y entonces todas las secuencias que tengan esa similitud del 90%, vamos a escoger a la más larga y con esa nos vamos a quedar para poderla anotar. Después de que tenemos esas secuencias más largas, lo que vamos a buscar en ellas es el marco de lectura. Y después de eso, ya vamos a anotar, vamos a hacer una búsqueda por similitud y vamos a hacer una búsqueda por estructura. La búsqueda por similitud va a comparar con todas las bases de datos que nosotros tengamos a nuestra disposición para poder decir, pues esta secuencia se parece a tal secuencia que está descrita como tal. La búsqueda por estructura quiere decir, como esta secuencia tiene este dominio funcional o esta familia génica descrita y entonces esta secuencia corresponde a tal actividad. Con una notación, entonces podemos asignar familia génica, poner un dominio estructural y asociarla a un término, a un gene ontology term, o un término de ontología, perdón, hacer una detección y una depuración de secuencias exógenas que por alguna razón están en nuestro RNA y hacer una reconstrucción de las redes metabólicas. Y voy a cada uno de estos puntos ahora. La identificación de genes, pues nos puede decir así por similitud, a qué porcentaje se parecen y a qué especie se parece más. Estos datos son datos del pino con el que estaba trabajando, y los pinos no son especies modelos ni de cerca, y las coníferas mucho menos. Entonces, nuestras similitudes estaban mucho más cerca de angiospermas basales, como Amborella y Quercus. Y también podíamos identificar cosas exógenas o contaminantes que correspondían a hongos, parásitos, a endófitos, a insectos asociados a los árboles o a la depredación de la madera, y entonces podíamos construir este tipo de gráficas y saber ese individuo estaba parasitado por qué organismo. Y a pesar de que yo fui y vi al árbol y dije, no, esto no tiene llagas de un parásito, bueno, ahí está. La comparación por familias génicas, esto es un trabajo con el que estoy colaborando con Alejandra Vázquez y la Universidad de Connecticut, donde hacemos una comparación entre organismos juveniles y organismos adultos. Y en esta parte nos interesa saber qué familias génicas están participando en los procesos de crecimiento, de la regulación de la celular y de la división celular. Entonces, cada uno de estos grupos, cada una de estas bolitas en el diagrama de Venn corresponde a un estadio, y el sobrelape de cada uno de estos pues son las proteínas que comparten, que están activas en esta comparación, que son iguales en los juveniles y en los adultos, por ejemplo. Podemos saber cuáles son las familias génicas, qué porcentaje o cuál es la actividad que está más expresada en este momento para los adultos, para los juveniles, en dos especies de coníferas distintas. También podemos hacer una reconstrucción de las redes metabólicas, donde, por ejemplo, estos son la parte de desarrollo y la parte de pared celular. Y aquí incorporamos la expresión diferencial. Hay genes sobreregulados que están en naranja y hay genes regulados negativamente que están en morado, y entre más morado es menor expresión. Y entonces hay grupos de genes que, por ejemplo, esta gráfica es para los genes de pinos,
Y entonces tenemos una regulación súper marcada para ciertos componentes o para ciertos genes, cuando en otros decrece. Y cada una de estas líneas significa una interacción entre estos genes predicha o que están coexpresados, ¿no? Esto, por ejemplo, a pesar de que los pinos no tienen una red metabólica así súper bien descrita, lo que hacemos es comparar la notación de la conífera que nosotros tenemos con la de Arabidopsis y entonces sacar el ortólogo en la Arabidopsis y saber cómo es esa relación de expresión o coexpresión. Y bueno, para poder llegar a un análisis de expresión diferencial, lo que necesitamos es mapear contra un genoma o contra un transcriptoma. Y bueno, podemos decir que es mejor mapear un transcriptoma o un genoma y pues depende, ¿no? O sea, a un genoma vamos a pegar transcritos donde sabemos que no están, ¿no? Sabemos que el transcriptoma solamente está en las regiones codificantes y entonces estos mapeos no nos sirven en realidad. Nos sirven los mapeos que están pegados a los genes o a las regiones que sí se expresan. Y es muy importante que verifiquemos la versión del genoma que estamos utilizando y si la anotación coincide con nuestra referencia, si estamos llegando a los mismos genes o no, ¿no? Lo cual pueden ser alertas para nuestro mapeo, si es bueno o es malo. El mapeo es un proceso bioinformático que puede ser un poco tortuoso porque es lento, y depende de nuestros volúmenes de datos y si tenemos muchos reads duplicados o muchas regiones altamente repetitivas, la permanencia de errores de secuenciación y de mala calidad, polimorfismos y el splicing alternativo. Es muy importante otra vez que chequemos la calidad del mapeo, que veamos si este read está alineando en un lugar incorrecto, y ahora voy un poco más a esto. Y otra vez, considerar la estructura, la calidad y la calidad de alineamiento. Y es muy importante hacer estadísticas. SumTools tiene herramientas para poder hacer esto. Por favor, repórtenlo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta qué tan grande es el mapeo sobre nuestra referencia en nuestro archivo SUM, que muchas veces nos dan este archivo y es un archivo gigante que no sabemos ni cómo leer. Y la parte que nos tenemos que fijar, como de qué tamaño es el inserto donde está pegando y cómo está mapeando en la posición del cromosoma, si es que tenemos, ¿no? La calidad de ese mapeo y qué tan largo es. Ahora sí voy a la expresión diferencial. La expresión diferencial tenemos que observar una diferencia o un cambio significativo entre dos condiciones. Siempre es un cambio pareado o es un cambio pareado a la vez, ¿no? Uno a la vez. Y debe ser más significativo respecto a la variación ambiental dada o a la variación aleatoria entre dos muestras. Y para poder hacer una expresión diferencial, pues pueden ser métodos paramétricos y no paramétricos. Si nosotros conocemos el patrón de variación del gen, no ocupamos métodos no paramétricos, donde sabemos cómo se distribuye esa expresión, ¿no? Si no sabemos nada respecto o no tenemos un patrón de expresión específico para todo el transcriptoma que estamos ocupando, entonces ocupamos un método paramétrico, donde primero hacemos una normalización. Y la normalización no es otra cosa más que poner un valor de 0 o poner un estándar, un punto neutral de expresión y saber si es más o si es menos que esa expresión. Y ocupa una distribución particular, puede ser una distribución estadística como Poisson o una binomial, dependiendo del programa que utilicemos. Y bueno, hay muchas maneras de normalizar, si sabemos qué es un read, bueno, que si estamos trabajando con reads o estamos hablando de fragmentos,
Es mucho más común hablar de fragmentos hoy en día y entonces normalizar por FPKM o podemos normalizar a partir de los cuartiles de variación o de los valores de M. Y bueno, esta es mucho más rara. Entonces es la cantidad de reads que tenemos de cierto gen o del fragmento que tenemos, la longitud y el número total de reads. Es lo que vamos a ocupar para normalizar. Y bueno, hay muchos métodos de hacer una expresión diferencial y saber cómo vamos a comparar. Pero, y muchas veces se ocupan 2 o más, dependiendo nuestras muestras, pero ¿cuál método es mejor en cada caso? DSIC es un programa de Bioconductor que se trabaja muy bien y muy fácil en R, que funciona muy bien cuando tenemos un número chiquito de réplicas. Las versiones anteriores podías no tener réplicas incluso. HR es cuando tienes muchas réplicas de las muestras. Y Noisic es cuando tienes una distribución que conoces de la expresión. Y cuando haces un análisis de expresión diferencial, básicamente tienes una tabla con un valor de P y a partir de ese valor de P ves qué tan significativo es tu patrón de expresión. Y entonces tienes P de 0 a 1 y entre más pegado a 0, entonces tienes ese cambio, es mucho más importante y es más seguro que no sea un falso positivo, y si está más pegado a 1, entonces podría ser un falso positivo. Y bueno, después de tener esta tabla de datos gigante, lo que vas a hacer, lo que se hace es reconocer un patrón de expresión a partir de cualificarlo y hacer una agrupación entre los tratamientos de las muestras, y esto puede ser a partir de un PCA o puede ser a partir de un heatmap, donde tú estás comparando tus muestras o tus dos tratamientos. Y bueno, cuando estás haciendo un PCA, pues si tus condiciones experimentales dividen estas muestras de una manera certera, pues entonces puedes asegurar que la variación es la principal, que la condición experimental que tú estás tomando es la principal fuente de variación. Y bueno, después, ¿cómo lo cuantificas? ¿Qué tan grande es el cambio? Entonces haces varias gráficas, lo puedes hacer en varias gráficas, lo puedes hacer volcano plots. Este es el mismo set de datos que les decía de Cynthia Webster, donde básicamente ves tu distribución de tus transcritos, y entre más alejados estén de estos, de los ejes, bueno, más lejos estén del eje de las X o más dispersos estén del cúmulo, de este cúmulo de datos, entonces tienes una expresión diferencial mucho más evidente de los genes, ¿no? De este lado van a estar los que están regulados positivamente y del lado izquierdo van a estar los regulados negativamente. Y bueno, esto va a depender de la fuerza del cambio, qué tan evidente sea. Puedes ocupar que sea 2 veces el cambio o 4 veces el cambio es el estándar del log-fold change o el log-to-change. Y bueno, de la misma manera puedes hacerlo en un MA plot, donde en lugar de tener esta división de ejes, lo que haces es la normalización está en 0, y entonces entre más dispersos estén sobre esta parte, son genes que están expresados diferencialmente, y entonces en el eje de las X es cuánto se transcribe y es qué tan importante es el cambio, la diferencia en el eje de las Y. Ahora, otra parte bastante escabrosa es la validación de los cambios de expresión, y esto depende mucho del diseño y de la muestra que tengas, y también de los revisores, y de los cambios particulares o específicos a los genes a los que vayas, ¿no? Muchas veces te piden PCRs en tiempo real o semi-cuantitativos o cuantitativos para corroborar que ese cambio es efectivo, y aquí hay varias cosas que necesitas. Necesitas que esos transcritos son genes súper específicos, y aquí ya no vas sobre la masa gigante de los datos de RNA, sino vas con
objetivos puntuales para ver si esa expresión es diferencial. Necesitas genes de expresión constitutiva como controles para saber que se está expresando de la misma manera en tus dos zonas. Y necesitas el mismo RNA que extrajiste y que mandaste secuenciar. Así que cuando extraigan, cuando manden sus muestras, no manden todo su RNA y rueguen porque ese ultracongelador no se descongele nunca. Porque tienen que permanecer su RNA íntegro hasta este punto de su estudio, que es varios meses después. Y ahora hay varias cosas que tienen que considerar, ¿no? Que uno no se puede referir a un RNA mensajero. Es un proxy sobre el nivel de expresión y la actividad de la proteína, pero no significa que la proteína se mantenga en altos niveles, ¿no? Entonces, sí hay varias cosas que tienen que ser muy cuidadosos en cómo las escriben. ¿Hasta aquí hay dudas? A ver, despierten todos, todas. ¿Preguntas, comentarios? Entonces, sí, el transcriptoma, su principal desventaja es que es una pesadilla técnica. Y está el fantasma de la contaminación y la degradación. Creo que son dos fantasmas que van chick to chick. Que se te degrade el RNA y que se te contamine. Entonces, bueno, Laura no ha platicado tanto de la contaminación, pero pues nosotros hemos ido a los laboratorios más remotos que nunca se han utilizado tratando de evitar el caos y entropía de nuestro laboratorio, por ejemplo. ¿Qué más, chicos? ¿Más preguntas? Yo quería preguntar que Sí, si se puede Karen hacer, Mondragón. sí, hacer un filtrado de las regiones repetitivas antes de mapear con el genoma de referencia. Puedes eliminarlas, pero, o sea, puedes eliminarlas, pero no siempre ocurre. No siempre pasa. O sea, no siempre, o sea, dependiendo de qué tan grande sea la referencia, pero puedes filtrar las regiones duplicadas o altamente repetitivas. Pero no siempre funciona. Ok. Y si no tienes genoma de referencia, ¿te vas por el más cercano? No, justo puedes hacer un ensamble de novo, que es agarrar tus transcriptos y entonces ordenarlos y armar el rompecabezas local con esas lecturas, ¿no? Justo de eso voy a hablar un poquito más adelante cuando les quiero platicar mi capítulo y ahí voy a entrar. Ok, vale, súper, gracias. Ok, ¿alguna otra preguntita? Hola. Sí. Yo tenía una duda en cuanto a la selección del tejido, por ejemplo, si se quiere ver una respuesta a nivel fisiológico, pero en general, por ejemplo, en respuesta a un estrés ambiental o algo así, ¿hay algún tejido blanco recomendado o ya es invariable mientras sea el mismo en todas las muestras? Pues no hay nada escrito en realidad, o sea, tienes que optimizar mucho. Si quieres, por ejemplo, una respuesta a la aridez o respuesta a las deidrinas, por ejemplo, te conviene fijarte en raíz, ¿no? Si quieres actividad fotosintética, pues no lo piensas y agarras las hojitas, ¿no? Pero si quieres, por ejemplo, acumulación de cómo va cambiando la madera, entonces pues agarras la madera, ¿no? Hay, por ejemplo, trabajos donde están Wang y Cheng tienen un trabajo muy bonito sobre la simbiosis de las semillas de las orquídeas. Entonces, si las semillas de las orquídeas no tienen nutrientes, ¿no? Entonces, necesitan a un endófito, a un hongo endófito que les ayuda a activar y a capturar lípidos y carbohidratos para poder crecer y poder formar sus hojas. Entonces, lo que hacen es agarrar pues cada uno de estos distintos tejidos con y sin el simbionte
y lo que hacen es compararlo, ¿no? Entonces, el tejido depende mucho de la respuesta fisiológica a la que estés buscando, ¿no? Si quieres captación de agua, pues vas a raíz. Ok. Es como muy variable dependiendo de lo que quieras. Exacto. Es que depende de la historia natural del organismo, de su biología, de lo que se sabe. Y obviamente es distinto en hierbas, que en árboles, que, no sé, en coníferas, que en cactus, y obviamente es completamente distinto en cada grupo animal, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una regla de dedo. O muchas veces, pues, lo mejor es ver estudios donde ya han explorado cuál fue el mejor o conocer bien la fisiología de tus organismos, ¿no? En animales, por ejemplo, Jocelyn, ¿qué nos recomiendas? Pues hígados y las tripas que nunca conseguíamos, pero pues depende también del objetivo del estudio, ¿no? Y dense Sí, es cuenta. que Exacto. yo había visto algo de que, por ejemplo, hablando de vertebrados, en salamandras tomaban la piel, o sea, bueno, comparaban distintos tejidos y decían que lo menos invasivo podría ser lo más óptimo, ¿no? Con estas cuestiones éticas actuales. Sí, y decían que proponían la piel, pero justo yo tenía ya había leído otras cosas en las que decían que, pues justo el hígado o el páncreas o Sí. otros órganos donde se producen más hormonas, ¿no? Cosas por el estilo. Sí, bueno, es que depende de tu pregunta. Para muchos estudios más bien como genómicos, pues lo que quisieras es el tejido que se exprese en la mayor cantidad de procesos moleculares. Por eso el hígado puede ser atractivo, ¿no? O algún meristemo en desarrollo en las plantas, etcétera. Pero bueno, otro eje, pues sí, es lo de conservación. Si los bichos son poquitos, y no los quieres perturbar, es distinto a si tienes 1 billón de drosofilas que ya no sabes dónde meter en tu laboratorio, ¿no? Entonces yo por eso no creo que haya reglas sencillas. Pero Jocelyn igual nos puede decir algo de animales rápido para, para que despierten los muchachos, se activen y se emocionen con el páncreas. Bueno, en realidad justo un poco depende de lo que quieras. Por ejemplo, está la parte de la piel. Yo lo he leído, por ejemplo, en algunos anfibios. Creo que Eri alguna vez me platicó que para ver qué genes se están expresando en la infección con un hongo estaban haciendo transcriptomas de piel, pero digamos que la pregunta era ver qué genes estaban expresando durante procesos infecciosos. En general, los tejidos, el hígado expresa muchísimas cosas. Y hay algunos tejidos que son como un poco más amigables para poder manipular y extraer el RNA. Lo que es el hígado, el corazón, el cerebro, son bastante, como que podemos obtener buen RNA, obviamente teniendo todas las precauciones que Laura nos comentó, pero también, pues justo como que esto de lo ético, híjole, en realidad muchas veces tu primera extracción de RNA no te va a salir o algunas de tus muestras no te van a salir. Entonces, pues yo lo que hacía era, por ejemplo, con los tejidos que tenía, pues de ahí tenía que sacar RNA y a veces DNA. Entonces, o sea, ocupaba cierta fracción del hígado y si no me salían o mis rines al final eran malos, pues tenía que repetir la extracción. Entonces, también es eso, ¿no? La cantidad de material que se pueden requerir va a depender mucho. Ok, muchas gracias. ¿Ok? Bueno, ahora voy a seguir con el Bueno, yo proyecto. tenía una pregunta. Dime. Entonces, como hablamos de procesos fisiológicos, también influye, por ejemplo, la hora del día, ¿no? Sí, todo, o Entonces, sea, todo. Si llovió Es en el la problema del mañana, diseño y las réplicas. exactamente. O sea, todo podría influir y no sabemos. ok. Bueno, gracias. ¿Sí? No, es que, por ejemplo, en plantas, pues puedes tener diseños experimentales complicados, ¿no?
con más, menos agua, con más, menos luz, que sean parientes, no sean parientes, qué suelo le pones en el experimento, o si los vas a colectar en el campo, qué condiciones. ¿Sí ven? Entonces, pues ese es el problema. Yo creo que, bueno, Laura ya lo sugirió, que puedes ver cuánta variación hay en la población natural antes de preocuparte en diseños complicadísimos. Pero diseños finos, de transcriptómica, experimentales, yo creo que pueden ser complicadísimos. Porque sí, hasta la hora del día y distintos días van a ser distintos porque hubo distinta temperatura, distinta humedad, etcétera. Entonces, ¿hasta qué grado vamos a querer llegar? No sé, pero pues es una buena pregunta. Pero bueno, sí, De hecho, y es como una experiencia personal, pues en base de datos, en el SRA pueden descargar transcriptomas, los reads, y pues ahí ver qué técnica utilizaron y un poco pues ver qué datos les podrían utilizar. Pero hacer comparaciones también así se ven reflejadas luego en estos análisis de expresión diferencial, donde la dispersión de los datos o la expresión de los datos es muchísima y no necesariamente significa que sean como cambios entre condiciones o cambios entre especies, sino a esta diversificación de muestras. Sí, justo en esa heterogeneidad voy a ir sorteando y platicándoles este capítulo. Porque sí, justo, o sea, cuando hice mis extracciones, cuando íbamos al Instituto de Ecología y en el estacionamiento había un pino, yo corría con mi nitrógeno líquido y agarraba hojas de ese pino e iba a extraer. Y así fue como estandaricé mi protocolo de extracción, saber que me iba a salir. No sacrifiqué mis muestras hasta que sabía que mi protocolo funcionaba. Y esas muestras salían impecables, o sea, pero tenían 2 minutos de colecta. Iba a Chapingo, que era donde tomé mis controles, y regresaba al laboratorio y extraía, y ya no salían tan bien. Ahora, déjenme les cuento, cuando iba yo a Coahuila y traía mi tejido 4 días después. Entonces, es complicado. Uno va ahí tratando de compensar cosas de la degradación y de la preservación del RNA. Y hoy es un día bien bonito porque hoy salió mi paper en línea. Ay, y entonces, felicidades. Muchísimas entonces sí se los puedo poner aquí. La galera. Sí se los puedo poner así, ¿no? Sí, Pero bueno, este capítulo fue una aventura y yo ya traía como cosas del RNA desde la maestría, ya había hecho transcriptomas, pero quería hacer un mejor diseño, quería justo hacer esta variación local, quería incorporar esta variación a lo largo de todo el hábitat de este pino y quería saber qué es lo que estaba ocurriendo. Y voy a enmarcar este proyecto en la premisa básica de que los individuos están respondiendo a su ambiente. Y esta respuesta les da un desempeño. Y este desempeño o esta adecuación pues puede generar 2 procesos. Sí, los organismos están regulando homeostáticamente y van regulando su actividad fisiológica. Pero si estas presiones, si hay presiones de selección y entonces el organismo se ve forzado a responder a 40 grados centígrados, a condiciones de extrema aridez, entonces pues está respondiendo a algo muy fuerte que a lo largo del tiempo, si ocurren modificaciones a nivel del material genético, en los genes, puede generar una adaptación y va a aumentar su adecuación y entonces esa diferencia polimórfica va a ser muy comparable contra organismos que no estén bajo esa presión de selección. Pero también existe la posibilidad de que sea una plasticidad fenotípica, que simplemente el organismo tenga esa capacidad de amortiguar rangos muy grandes de variación ambiental, por ejemplo,
Y entonces la plasticidad fenotípica pues es mucho más variable y no es heredable, y solamente hasta que es heredable y genera un cambio en el material genético, ya corresponde a una adaptación. Lo que quería hacer era demostrar que había este tipo de variación, este cambio de desempeño en el pino piñonero, Pinus pinciana, que así se ve en Coahuila. Este es el desierto chihuahuense, y entre yucas y agaves está un pino. Y en un breve paréntesis les voy a decir que la genómica de los pinos es más o menos un desastre. Los genomas son muy grandes y tienen regiones altamente repetitivas, tienen muchos pseudogenes, y más o menos entre el 30 y el 40% no se ha podido clasificar, o sea, no tienen una función asociada de estos genes, ¿no? Entonces se lidian con muchas cosas y con muchos huecos desde las referencias que existen. Son genomas muy grandes, de 30 a 35 gigabases. Siempre tienen 12 cromosomas, y afortunadamente no se les ha ocurrido ser poliploides, como a varios cupresus, por ejemplo, que por ejemplo la secoya gigante es poliploide. Y bueno, la variación adentro de los genomas es muy grande. Se dice que las duplicaciones génicas en los pinos ocurren mucho más en cosas no constitutivas, en cosas de metabolismo secundario y no en cosas constitutivas. Pero bueno, esta es otro capítulo y eso es otra historia. Pero la adaptación a ambientes áridos ha estado muy presente en los pinos piñoneros de México. Hay 11 especies y se distribuyen en todo el país en regiones áridas, y sobre todo hay varios, como Pinus pinciana, que es mi sistema de estudio, que está en el desierto chihuahuense. Y las variaciones morfológicas asociadas a los cambios de aridez es el número y la longitud de las acículas. Un recubrimiento ceroso mucho más rígido, y un sistema radicular pues más amplio hacia las raíces secundarias que hacia la raíz principal. Cambios fisiológicos también han sido reportados, donde dice que hay una regulación del estrés oxidativo mucho más ágil, hay cambios osmóticos mucho más evidentes en las poblaciones o en individuos de poblaciones en regiones más áridas, y hay cambios en la fluidez de la membrana. Pinus pinciana es este pino piñonero que pues da piñones, que tienen estas semillas grandes, que carecen de alas. Está aislado geográficamente en la Sierra Madre Oriental y en el desierto de Chihuahua. Todos los suelos son áridos y de poco sustrato, y es muy poco abundante. Entonces está regulado como una especie endémica bajo protección especial en la NOM. Sabemos, por evidencia genética en cloroplasto y ahora en el genoma completo, que hay dos grupos genéticos en la región de la Sierra Madre Oriental y del desierto chihuahuense. Son distintos o están aislados, un aislamiento por distancia entre estas dos regiones, ¿no? Entonces, el largo de la raíz y el grosor el largo de la raíz es mucho más extenso en las regiones más áridas, y el grosor de las eras es mucho más grueso en estas regiones. Y el objetivo de todo esto de este capítulo es identificar diferencias en la abundancia de los transcritos y asociar una actividad metabólica a estos cambios ambientales. Estas son las poblaciones que utilicé y más o menos corresponden a el 90% de la distribución de Pinus pinciana. Y particularmente lo que hice fue caracterizar la variación ambiental, hacer el ensamble de novo, la anotación del transcriptoma y la expresión diferencial. Primero, lo que les voy a decir es que, bueno, la evapotranspiración y la composición de la absorción de agua cambia a lo largo de la distribución.
y el suelo del desierto chihuahuense, por evidentes razones, permanece menos húmedo a lo largo del año que la Sierra Madre Oriental. Entonces, pues la precipitación también cambia en estas dos regiones, es mucho más húmeda en la parte sur de la Sierra Madre Oriental y, bueno, la retención de agua es también más evidente en la Sierra Madre Oriental. Ahora, yo seleccioné mis poblaciones naturales pues muy fácilmente, ¿no? Quería tener esta variación de las dos regiones y solamente teníamos dinero para secuenciar una línea de Illumina en esta parte y entonces yo quería dividirlo lo más eficientemente para tener una buena cobertura. Y entonces solamente utilicé un individuo por población. Hoy les diría que no hicieran eso. Y luego lo que hice para seleccionar mis controles, pues necesitaba individuos que no estuvieran dentro de la variación del rango de distribución de Pinus pinciano. Y sí existe, afortunadamente, la División Forestal de la Universidad de Chapingo tiene un arboretum que tiene muchísimas especies de pinos y no les cuidan tan bien como deberían, perdón, se los diga, pero sí, se les meten bastante fuego seguido y están un poco enfermos los árboles ya después de todo esto. Pero lo que hice fue saber a qué región correspondían. Entonces, para eso ocupé microsatélites y a los que se parecían más a la variación genética del sur y a la variación genética del norte, escogí 2 individuos que se parecían más a la del norte y a la del sur y agarré y secuencié el RNA de esos 2 individuos y fueron mis controles. Y luego hice un ensamble por localidad. Utilicé 2 algoritmos, Trinity y RNA-Space, y luego reconstruí un ensamble global donde reduje toda la redundancia de todas las localidades. Y bueno, estas son estadísticas, no voy a entrar en detalles, pero bueno, luego para la anotación de mi referencia había una pregunta sobre la reconstrucción del transcriptoma si no teníamos referencia. Justo lo que hice, en los pinos hay varios genomas descritos y caracterizados y no están tan bien y son más o menos como 100 millones de años lo que separa el tiempo filogenético de estas 2 especies y lo que decidí fue hacer un ensamble de novo. En la maestría comparé ensambles de referencia y ensambles de novo y funciona mejor cuando están así de separados utilizar ensambles de novo. Y bueno, después de eso, si dejé eso claro, voy a continuar la anotación donde tenía yo para mi referencia global 49.408 secuencias, como secuencias con un marco de lectura, que eran largas y que potencialmente podían ser un gen, ¿no? Y esto se vuelve como la canción de los perritos, y entonces vas en decremento, ¿no? Solo de esas 149.000, solo 27.952 tenían una correspondencia en las bases de datos. Pero de esas 27.000, 16.278 eran no informativas. Y eso quiere decir, eran informativas, o sea, tenían una función asociada. O sea, sí me decían, esto es una enolasa, esto es una proteína tal, ¿no? Tiene un dominio de resistencia, o es un factor de transcripción, o algo informativo. Pero 11.678 eran no informativas, y eso quiere decir que eran proteínas hipotéticas o de función desconocida. Y entonces uno va perdiendo información a lo largo de todo el procesamiento bioinformático. Solo de esas 149.408 secuencias,
Se identificaron familias génicas en 45.134 y en conjunto las secuencias que tienen una función asociada y que tienen una familia génica descrita son 45.431 genes distintos. Esto es mi referencia. Mi genoma, mi referencia, mi transcriptoma de referencia. Son 45.431 genes, que son un montón, ¿no? Más o menos. En los pinos se describen de 30 a 35, ¿no? Que yo tenga muchos individuos con una variación local muy grande, infla el número. Y ahora, de las secuencias que hacían, que tenían identificados algo en las bases de datos, pues eran secuencias caracterizadas en otros organismos. Y yo pude cuantificar, pues, cuántos eran. Y si en algo nos beneficia tener organismos modelo, es que todos tienen ortólogos, y entonces podemos decir que se parecen mucho a secuencias de especies modelo o especies que están trabajadas, que tienen algún tipo de manejo, como, pues bueno, está Arabiosis thaliana y está la calabaza, y están plantas que han tenido mucho manejo y que se han estudiado mucho. Y entonces esas secuencias nos ayudan a saber qué genes son los que tenemos. Pero también tenemos esta parte que les contaba un poco hace rato, que son las especies que están más cercanas filogenéticamente. Por ejemplo, Amborella, y yo aquí separé las 300 y pico secuencias que corresponden a secuencias de gimnospermas. Entonces sí es una gran ventaja que trabajen con especies modelo o con especies que de verdad no han sido caracterizadas y hace una diferencia. Y bueno, aquí es más o menos el mismo procesamiento con todas las librerías, o sea, con cada una de las muestras. Nosotros construimos una librería para cada una de las muestras y eso fue la parte más dolorosa de la cartera. Y para los locales, pues tenemos la variación que identificamos, creo que la más bajita son 27.217 genes, pero la más grande es 42.590. Y voy a hablar un poco más de esta muestra, por qué tenemos este número tan grande. En esta muestra encontramos más contaminantes, encontramos más parásitos, encontramos más hongos endófitos, y entonces al final esta es la cantidad de secuencias exógenas a plantas. Solo busqué en secuencias de hongos, de bacterias y de insectos. Y entonces, bueno, encontramos muchísimos, son muestras que vienen del ambiente natural. Entonces esto no es una cámara de crecimiento y no es un laboratorio. Entonces estas muestras corresponden a parásitos que están en el ambiente, que están dentro de un bosque sin manejo y sin nada que los proteja, ¿no? Incluso encontré pues bacterias asociadas al estómago de las termitas, por ejemplo, cosas bastante curiosas y bastante completas que yo decía, ¿cómo demonios pudimos secuenciar eso? Y bueno, en su mayoría, en más del 70%, corresponden a secuencias de hongos, le siguen los insectos y luego las bacterias. Asociaciones ecológicas nos sugieren pues que esto es una contaminación natural, dada el ambiente del árbol, y no una contaminación en el laboratorio, ¿no? Si yo hubiera extraído RNA junto con Jocelyn y yo hubiera aquí los murciélagos, entonces sí sería un desastre. El análisis... Perdón. Solo quiero comentar que luego eso es lo que trabajamos como metatranscriptómica. Sí. Eso es todo. Perdón. No, está bien. Lo debí de haber dicho. Nuestro análisis de familias génicas, pues queríamos saber si no eran los mismos genes, pero sí las mismas actividades las que estaban desempeñando por localidades o por regiones biogeográficas. Y entonces, en conjunto, todas las poblaciones estaban expresando más o menos el 33.8% de todas las actividades descritas.
Y solamente para las poblaciones del desierto de Chihuahua estaba el punto 68 y para la Sierra Madre Oriental el punto 38. Y bueno, de las cosas que quiero sobresaltar, porque son muchos genes y no voy a poner una lista infinita, es que en la parte del desierto chihuahuense tenemos promotores de la respuesta a estrés por salinidad y la formación de la pared celular. Mientras que en la Sierra Madre Oriental tenemos muchos reguladores de la actividad de genes de resistencia a enfermedades en plantas. Lo que también está correlacionado a los parásitos que encontramos, que las poblaciones donde había mucho más parásitos estaban en la región de la Sierra Madre Oriental. Para la expresión diferencial, pues tenemos varias comparaciones. Yo hice desierto chihuahuense contra Sierra Madre Oriental, donde tengo 26 genes de expresión diferencial y quiero sobresaltar nada más pues genes de resistencia a enfermedades, genes de resistencia a estrés por salinidad o proteínas y luego hice comparaciones de mis localidades naturales con mi control. Y mi control pues no era tan control, ¿no? Porque también tenía parásitos, también tenía endófitos, también las actividades de regulación por enfermedad, de enfermedades a plantas, también estaban activados, ¿no? Entonces, entre la comparación del desierto chihuahuense, tengo 44 y tengo en el desierto chihuahuense reguladores de estrés por calor que promueven la activación de fitohormonas como ABA, y también tengo inhibidores del crecimiento de la raíz. Y para la comparación de la Sierra Madre Oriental con los controles, tengo 502 genes de expresión diferencial y pues otra vez, las regulaciones de inmunidad en plantas, reguladores de estrés térmico y reguladores del crecimiento de la pared celular. Y a lo que llegué por todo esto es a tener un set de datos caracterizado de los transcritos que ocurren en la distribución de Pinus pinziana. Tenemos un patrón un patrón de expresión y podemos reconstruir varias vías metabólicas y sabemos que la resistencia al estrés biótico y abiótico son importantes en cada una de las localidades, pero los factores estresantes no son homogéneos a lo largo de la distribución. La especie presenta una respuesta de resistencia a enfermedades y de patógenos que concurren en la distribución. Y bueno, si queremos saber si esta variación constituye una adaptación local, pues entonces tendremos que plantear nuevos análisis con más tejidos y con réplicas regionales y puntos de tiempo estacionales. Pero sí hice algo para quitarme la espinita de saber si había un polimorfismo asociado a todos los RITs que encontré, ¿no? Entonces hice un Bayem donde a partir de los SNPs que estaban y los polimorfismos que había en las secuencias, pues podía seleccionar algunos candidatos. Y esta parte ya no la metí en el artículo y por eso lo dividí así medio raro. Y tenemos pues 366 polimorfismos. Pero los candidatos es una tristeza, porque tenemos muchísimas proteínas que no están caracterizadas y solamente tenemos una proteína de resistencia putativa en maíz que pues quién sabe, ¿no? Entonces esta parte ya no quedó dentro del artículo, pero sí me era importante saber no dejarlo pasar en este set de datos. Y con eso termino y les doy las gracias a Luis y a Jocelyn por invitarme, pero también por apoyarme en todo el proceso de mi doctorado. No, Y gracias a todos a ti. los que... Padrísimo, Laura. Mi comité y todos. Ajá. ¿No? Y los de la colecta ya. Claro. Oye, Laura, pero entonces te regresas
Un par de transparencias. No, no tantas, no tantas, no tantas, no tantas. La que sigue. Esta. Entonces decías que hay 366 SNPs, digamos, cositas polimórficas, aunque no todas tienen señales de selección. Sí, Pero, o sea, mi punto es nada más que con esos 366 SNPs podrías hacer otras pruebas de selección, bueno, no es selección de genética de poblaciones, ver la sí, diferenciación, etcétera, ¿no? Que ese sí, es como, es que ves que nuestro problema es, pues, que los genomas de los agaves no son como los pinos, pero por ahí van. ujú. Entonces, como que ir pensando si se podría hacer algo de genómica de poblaciones con transcriptomas, ¿no? Sí, se Sabiendo todos los puede. problemas que hay, pero tratar de trabajarlos, especialmente para Karen, porque nos preocupa, pues hay cosas que no sabemos ni de la haploidía, etcétera, pero pues yo creo que por el lado del transcriptoma podríamos avanzar más fácilmente y hasta anotarlo más fácilmente, considerando que hay transcriptomas de especies cercanonas y algunos de agave tequilana. Sí, considerando que tendrías a los organismos bajo más o menos las mismas condiciones, sí, Sí, bueno, no vas a porque extraer los mismos genes de cada una de sí, las sí, sí. especies. O sea, de muchos genes que podrían o no expresarse, pues muchos se van a ir a la basura, Pero porque el no se chiste es que expresan hagas, igual. el Pero si es en tejido vegetativo, hojitas o algo así, más o menos de plantas de cierto estado funcional, pues a lo mejor se puede avanzar, ¿no? sí, Pero al final, quería saber tu opinión. sí, al final lo que vas a, con lo que te vas a quedar es con lo que tengas en todas las especies, ¿no? Ujú, Porque claro. esas limitantes van a restringir la cantidad de información que vas a obtener, pero te Ujú, vas a quedar con el cúmulo de todos los que tengan la misma información. ujú. Ok. Sí, creo que es una buena estrategia. Sí, pues para que lo tenga en mente Karen y a lo mejor Anastasia también. Sí, justo O estaba para pensando. otros estudios poblacionales. En fin, sí, Karen. Que sí, que justamente estaba pensando eso de la poliploidía con respecto al transcriptoma, ¿no? Que qué diferencias podía haber. Pues tendríamos que pensarle, porque si Sí. son autopoliploides, pues, en fin, es complicado, dependería del origen. Pero podría salirte que unos son no solo heterócigos con 2 alelos, sino con 3 o hasta 4. Ajá, o hasta 8. Quitando eso, en fin, no sé. Hay que seguirle pensando, porque muchas de estas cosas no se han hecho, no se han pensado bien, o yo no conozco, o no me da la neurona en este instante, ¿no? Para las ploidías. Pero pues yo creo que pueden salir de todas formas resultados interesantes. Sí, claro. Está muy padre tu trabajo, Laura. Felicidades. A ver, más preguntas para Laura, aprovechenla. Hola Laura, Aunque, ajá, ¿quién es, Víctor. Hola, Víctor. Los que tienen, Hola. ves que tienen parálogos, o sea, ves a los parálogos porque tienen más copias, ¿no? Porque no Ajá, tienes un cambio dicotómico, entonces también los quitas. Entonces, pues, claro, claro. Sí, pues por ahí yo creo que es una buena opción. Perdón, Víctor. No hay problema. Laura, gracias por tu presentación. Realmente es un trabajo muy interesante y pues se ve que fue muy arduo. Oye, para colectar tus muestras de las diferentes localidades, entonces en cuanto colectabas el tejido, ¿en ese momento lo conservabas en nitrógeno antes de llevarlo al laboratorio? ¿O cómo fue? lo conservaba, en el doctorado lo que hicimos fue utilizar RNA later, que es este buffer de fosfatos de sigma, que lo pones, o sea, agarras tu Falcon, otra cosa es la cantidad de tejido que quieras, ¿no? Muy probablemente quieras más tejido que solo un pedacito, sobre todo si es un tejido difícil, ¿no? Si es un hígado, te puedes dar el lujo de agarrar muy poquito. Pero si tienes tejidos con alto número de carbohidratos o de lípidos, tu extracción está casi garantizada que va a ser un poco más complicada Claro. para limpiarlo.
Entonces, vas a agarrar tu tubo, un Falcon o algo así, y vas a poner, pues, de tu tejido y 5 veces más de RNA later. Y luego, ese RNA later, pues puede estar varias horas a temperatura ambiente para que permee sobre las paredes del tejido, y luego lo vas a poner lo más frío que puedas. Entre más frío, mejor. Entonces, lo que hacía yo, para no llevar un tanque de nitrógeno, que sí me daba un poco de pavor, era una hielera con el RNA later y los tubos, y pues sí, como si fuera DNA, llenaba la hielera de hielo congelantes, y lo mantenía ahí. Y yo todas mis colectas las hice más o menos en 2 semanas. Una semana fui a toda la parte del desierto de Chihuahua. Fueron como 4 días y 4 días, ¿no? Pero, entonces fui a la parte del desierto chihuahuense, colecté, y llegaba a la Ciudad de México y lo metía al ultracongelador. O a menos 20. El RNA later puede permanecer a menos 20. Y después me iba a la Sierra Madre Oriental y igual, traía mis muestras y las ponía en refrigeración, y después de eso ya hacía la extracción. O sea Y que la sí te extracción la hice ya hasta que tenía estandarizado todos los protocolos, porque si no fue fácil tener buenas calidades de RNA. Sí. O sea, sí hay que estar estandarizando entonces de acuerdo con el tejido que uses. Sí, conviene hacer pruebas, conviene no sacrificar tu tejido hasta que ya sepas que estás con los instrumentos adecuados, ¿no? Que tengas el DPC, que tengas tu kit y que esté funcionando, a la solución. Por ejemplo, el kit que yo utilicé tiene 2 protocolos. Uno para plantas difíciles, que justo tienen más lípidos y carbohidratos, y otro que puedes agarrar. Y hicimos pruebas, muchas pruebas, utilizando varios kits, y así, como te decía, iba con mi nitrógeno líquido a agarrar hojitas del pino que estaba en el estacionamiento o que está en el estacionamiento, y extraía. Y hasta que tenía RNA limpio, con una buena absorbancia, ya saqué mis muestras. Sí, ok. Muchas gracias, Lau. Oye, Lau, también otra cosa que fue una odisea fue el envío de las muestras. Sí. Que también fue, o sea, ya que te salía el RNA, me acuerdo que te salía el RNA perfecto, enviar las muestras, luego no llegaban, no se degradaban, entonces también probaste varios protocolos para precipitar el RNA. Sí, justo, porque cuando la maestría lo que hice fue secar el RNA con alcohol, las últimas fases, como si el RNA se quedara en las últimas fases de la extracción, para que ellos resuspendieran, ¿no? Y no era tan bueno como mandarlo liofilizado. Y sí, liofilizar me dio mucho pavor, y yo rogaba porque eso funcionara. Pero funcionó bastante bien, tuvimos buenos resultados y la secuencia es bastante bien. O sea, creo que sufrí mucho porque pues no sabía que eso funcionaba, y cuando descubrí Claro. también es de Sigma y no me acuerdo cómo se llama, pero te doy el dato si quieres después. Y es una liofilización, donde el RNA se pega a una matriz y así permanece desecado hasta que se resuspende allá en el servicio de secuenciación. Jocelyn, ¿tú cómo lo mandaste? Yo lo mandé, el mío llegó en agua, libre de RNA. Tuve bastante. Oye, y lo que bueno, mandó Josué, ¿no te acuerdas cómo lo mandó? creo que lo llevó precipitado en cloruro de litio. Ujú. Y también llegó, yo
Sí, en cloro de litio, él lo precipitó, porque yo lo probé y no me funcionó. Ok. Y de hecho lo mandé en agua libre de RNasas, pero tal cual, o sea, hice la extracción un día, o sea, colecté un día, al día siguiente hice la extracción, hice todas las pruebas, lo mega congelé en muchísimos blue eyes, Ajá. lo dejé a -80 y lo envié y avisé que pues lo recibieran y salieron bien, los rines Sí, fueron sí, sí. arriba de 8, las secuencias de buena calidad, pero fue mucha suerte trabajar con esos tejidos y que estaban casi frescos. Claro. Sí, bueno, entonces no hay cosas generales, nada más que es complicado y más bien dependería del tejido, el organismo, la edad de las muestras. Pues también yo creo que suerte. Pero sí, Sí, pero por ejemplo este protocolo que comenta Laura, yo creo que sí debería de considerarse mucho para no, porque es bastante no eficiente. sufrir. Exacto, exacto, porque conseguir el RNA buenísima calidad es todo una odisea y luego que se degrade, pues eso está muy triste. Entonces a Laura le funcionó muy bien. Sí, sí, unas muestras que creo que mandaron los alumnos de Jaramillo se degradaron Sí, algo recientemente. que creo que el COVID nos va a traer de bueno es que ahora mandar RNA va a ser mucho más fácil, ¿no? Sería maravilloso poderlo mandar con hielo seco y no es tan fácil obtener los permisos para mandar hielo seco, muestras con hielo seco. Entonces, sé que solamente varios laboratorios de Cuernavaca conocen a alguien que tiene el permiso que les manda las muestras. Eso garantizaría mucho la integridad del RNA, Ujú. pero ahora que todo el mundo sabe que el RNA se degrada más fácil y que las cadenas de frío funcionan muy bien, espero que sea más fácil. Ok. Yo tengo una pregunta Dime. un poco específica. Tú que estuviste extrayendo esto de pinos, ¿tuviste que tener alguna, bueno, no sé si estos pinos tuyos son neocoteros, o sea, son muy resinosos, y tuviste que tener alguna precaución o una acción particular que tenga que ver con, pues, la resina? Estos no tienen tanta resina pero sí he trabajado con extracción de RNA de juníperos que, por ejemplo, tienen muchas resinas y tienen muchos aromáticos. Entonces, sí es un problema porque cuesta mucho más trabajo limpiarlos. Y, por ejemplo, los protocolos que tienen cloroformo funcionan muy bien con esas especies, pero también fragmentan mucho más el RNA. Entonces, ahí es un trade-off Trade-off. entre las dos cosas que quieras hacer, pero a veces tienes que repetir el paso de la limpieza. Si estás ocupando un kit por columnas, entonces creo que funciona un poco mejor y puedes tener mejores resultados. Ya veo, gracias. Ok. Muy bien. Más preguntas, ya nada más nos quedan 6 minutos. Entonces Bueno, de una apúrense antes de que se les vaya Laura. Sí. no estoy seguro si lo mencionaste, pero ¿cómo hiciste la identificación taxonómica de las cosas que no eran el pino? Perdón. No, está bien. Lo que haces es agarrar las bases de datos, hacer índices de las bases de datos. Yo ocupé la de LensIBI, ocupé UniProt, ocupé la de FAM, que son 6 bases muy completas de descripción de genes, y hice un blast. O sea, es básicamente un blast y saber con qué estás alineando, cuáles son tus resultados tus mejores resultados o tus mejores similitudes, y entonces con eso sabes a qué especies, cuántos hits tienes por especie. ¿Y lo hiciste antes o después de ensamblar los transcritos? Después con de los reads. ensamblar. Primero ensamblaste los reads y entonces con las lecturas, ¿ok? Sí, justo, o sea, primero ensamblas y luego seleccionas tus secuencias más largas y sobre esas secuencias más largas buscas tus marcos de lectura.
esos marcos de lectura en teoría te están diciendo que ahí hay un gen, ¿no? Entonces, y es un punto estratégico para empezar a buscar. Entonces, ya después de que tienes secuencias que son largas, que son de buena calidad y que tienen un marco de lectura, entonces haces estos blasts con estas bases de datos. Existen muchos pipelines de anotación donde tú haces esta serie de pasos en conjunto, ¿no? Entonces ya no lo haces paso a paso, sino corres todo el proceso. Yo ocupé uno que se llama NTAP, que es muy, muy gentil, pero sí necesitas tener estas bases de datos indexadas. Y para eso ocupas un algoritmo que se llama Diamond. Y entonces Diamond lo que hace es hacer un resumen de todas estas bases de datos y ordenarlas como un diccionario, y para que los BLAST sean mucho más eficientes computacionalmente. Ok, entonces existe en vez de Blast Diamond. No, o sea, son las dos cosas. Pues lo que ocupé fue NTAP, que es el pipeline, pero uno de los pasos que ocupa el pipeline es hacer muchos BLAST, y para hacer eficiente el BLAST, ocupas Diamond para indexar todas las bases de datos. ¿Sí me expliqué? Creo que Entonces, sí. Son como pasos intermedios. Sí, sí. Ok, muchas gracias. ¿A ti? Oye, bueno, ya de paso una más. Dime. Perdón, ¿tú crees que podrías atribuir parte de tus resultados cuando decías que los pinos de una localidad estaban como muy, o su expresión estaba como muy relacionada a los factores bióticos, ¿no? En particular a los endófitos y esto. ¿Tú crees que eso tiene que ver precisamente con la distribución geográfica o crees que podría ser que seleccionaste individuos así, pues que estaban muy colonizados? Sí, pues no sé. O sea, no sé si tuve la mala suerte de seleccionar al individuo enfermo, porque no reconocí la variación local, y es justo una de mis recomendaciones ahora después de terminar todo esto. Cuando yo colecté, sí hice varias pruebas bueno, pues veía que el individuo no estuviera evidentemente enfermo, que no tuviera llagas de endófitos o de rollas, ¿no? Porque no me interesaba saber ese estado. Pero, por ejemplo, hay parásitos que encontré que son escarabajos barrenadores, que una de las grandes cualidades de estos sujetos es que no se ven nunca hasta que son maduros y se reproducen, y entonces sale el adulto. Entonces, si tú no perforas la madera del árbol, no lo ves. Entonces, es difícil, ¿no? Yo no podría saber si esa infección es una infección a nivel local o individual. Sí es importante revisarla, porque además varias de estas infecciones a nivel forestal son muy importantes, se vuelven plagas muy fácilmente y destruyen regiones muy grandes de América del Norte de bosques. Sí, sí, bueno, era justo eso, ¿no? Como que siento que pues es posible que parte de tus bichos raros no necesariamente sean como enfermedades, ¿no? Sino pues habitantes de ahí. Y que algunos de ellos, en el caso particular de los hongos endófitos, pudieran efectivamente estar dando algún estilo de ventaja adaptativa, ¿no? Contra, si es un ecosistema desértico, pues yo no sé si tienes de estos endófitos que, bueno, o sea, hay como, creo que tienes bichos que no son patógenos todos, ¿no? Sí, Y ¿no? entonces, pues es posible que pues por eso no generen síntomas y pues los vas a estar muestreando siempre. O algo así. Sí, sí. Sí, es parte del microbioma de la planta, seguramente muchos, no necesariamente patógenos, distintas interacciones, ¿no? Que es pues toda otra frontera que no conocemos. Pero está bien padre eso, porque de alguna forma indirecta son muchos resultados que tiramos a la basura
pero justo como dice Lau, si tuviéramos un poco más de muestras de otros individuos y pudiéramos sacar ese microbioma, metatranscriptoma, nos permitiría hacer como, pues otros análisis Claro. tal vez un poco más ecológicos, Sí. de descripción de qué vive. Sí, bueno, yo creo que vamos a tener que parar aquí. Muchísimas gracias, Laura. Pues, Sí, gracias. un aplauso. Gracias, Laura. No, Y ustedes. además llevaba un año esperando dar su plática del año pasado que no pudimos. Gracias, Laura. Felicidades del artículo. Y pues ahí me Felicidades, dice, ¿no? O sea, ¿qué sigue para que ya te recibas? Bueno, es que Daniel me regaña cada vez que digo algo así, pero No, está bien, o sea, estoy escribiendo la tesis, estoy escribiendo la tesis, pero además estoy ya en las últimas correcciones con Ale Moreno del segundo paper. perfecto, padrísimo. Muy bien. Muy Bueno, bien, Lau. chicos. Nada más una nota, Laura nos mandó un cuestionario que les va a subir Jocelyn. Yo creo que en una semana lo entregan. Las cosas, bueno, las platicó Laura aquí, pero obviamente, pues ahí en internet pueden también buscar información adicional para contestar el cuestionario. Es nada más para, pues ya saben, para consolidar lo que vimos ahorita en la plática. Y pues básicamente eso es todo lo que yo tenía que decirles. No sé. Bueno, y Jaime, no sé si tengas algún aviso, ya le subiste también algo, Jaime, de su práctica o Sí, algo. ya nada más me falta mandarles un pack con artículos. Son como, es informativo más, no tienen que entregar nada de los artículos. Cuando los tenga, se los mando. Perfecto. ¿Algún otro aviso? Si no, les quiero pedir a los de laboratorio que se queden un segundito acabando la clase. Básicamente Jaime. Pero